El día de hoy vamos a hablar de un caso que está teniendo muchas repercusiones en Estados Unidos y que aún sigue sin resolver. Es el caso de Gabby Petito. Gabby Petito, de 22 años, vivía como la mayor de 6 hermanos, todos oriundos de Nueva York. Ella trabajó en un bar de jugos en la primavera de 2019 antes de lanzarse de viaje a la ruta. Sus compañeros de trabajo solían describirla como un ser angelical, alguien que nunca puede estar de mal humor, también caracterizándola por su humildad y dulzura, según describían sus familiares y amigos más cercanos. Hace que la vida se sienta real y todos los días son un sueño contigo, posteó la joven el día que le dijo que sí a su novio Brian Laundrie, del cual hablaremos en un instante. Este posteo se dio justamente el día que rememoró su primera cita. Al ser una aspirante a bloguera, Petito compartía gran parte de su vida en las redes sociales, en que también compartía gran parte de sus vivencias con su novio Brian. Y es por este motivo que el 2 de julio decidió comenzar un viaje por el oeste del país junto a él. Él mismo fue documentado para subirlo a redes sociales y a otras plataformas de video. Dicho proyecto fue denominado Van Life, es decir, vida en camioneta, e implicó recorrer Florida, Kansas, Colorado y Utah a bordo de una camioneta Ford Transit. Tras iniciar su travesía con Brian, fue que ambos decidieron comprometerse de manera no oficial. Pero ese viaje no resultó como esperaba, ya que el 1 de septiembre de 2021, Laundrie volvió solo a su casa, sin ningún rastro de Petito. Y es por este motivo que 10 días después, la familia de Gabby la reportó como desaparecida. Y es por eso que su familia confesó rápidamente que no la habían visto en 3 días. Petito publicó su última foto el 25 de agosto. Su familia cree que se dirigía al Parque Nacional de Wyoming cuando tuvieron noticias suyas por última vez, por lo que los efectivos de seguridad de Florida y el FBI pasaron el fin de semana peinando este área forestal en busca de algún rastro. Fue allí donde los forenses locales, el 19 de septiembre, hallaron un cuerpo que pertenecía a la descripción de Gabby. El mismo fue encontrado en la entrada de Grand Teton, en la frontera del Bosque Nacional Bridger. Definitivamente no es un área de mucho tráfico. Por el momento no se había realizado la identificación al 100% para confirmar que el cuerpo era de ella, pero su familia había sido notificada de este descubrimiento. ¿Pero qué sabemos del novio ante esto? La policía ya consideraba a Laundrie como una persona de interés. El 23 de septiembre el FBI había informado que una corte de Wyoming había emitido una orden de arresto contra Brian. Esto se debía al uso de dispositivos no autorizados. Según el documento de acusación, Laundrie utilizó una o más tarjetas de débitos y varias cuentas bancarias para cometer fraude, ya que había realizado varias transacciones de $1000 durante el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Días después, su familia reportó su desaparición, ya que aparentemente había ido a escalar el 14 de septiembre y nunca volvió. Luego de la desaparición del joven, el jefe de la policía de Northport había publicado una petición en Twitter. Esta fue dirigida al abogado de Laundrie, Steven Bertolino, con la petición de que se podrían encontrar. Pero a través de un comunicado, Bertolino aparentemente le había dicho a Brian que no hable. Es decir, que se mantenga en silencio, ya que en estos casos suele ser la primera persona a la que se culpa. Así sea, por ejemplo, el caso que hemos hablado anteriormente, Watts. Los investigadores buscaron a Laundrie en la reserva Carton, un parque natural en el condado de Florida, en Sarasota. Aparentemente allí su familia cree que habían viajado. Los policías exclamaron que era un lugar muy peligroso incluso para los equipos de búsqueda. Allí deben transitar a través de pantanos infestados de caimanes y serpientes y rutas de senderismo y ciclismo inundadas. Por este motivo los operativos de búsqueda tuvieron que usar perros adiestrados y drones. También creen que no podría estar allí, ya que una persona no entrenada y acostumbrada a caminar por los senderos no podría eludir a un equipo de expertos como ese simplemente escondiéndose. El lunes 20 de septiembre, los agentes del FBI realizaron una búsqueda de aproximadamente 8 horas en la casa de los padres de Laundrie, intentando encontrar alguna prueba que certifique dónde se puede encontrar o si realmente están ocultando algo. Y es que antes de desaparecer, Laundrie no compartió ninguna información con la policía. Se fue de viaje con la novia, volvió solo y se fue sin más, sin compartir ningún detalle con nadie. Y es que hoy en día sigue prófugo. En cuanto a Gabby, aún los equipos de búsqueda se centraban en el Parque Nacional Grand Teton con Laundrie cuando se la vio por última vez. Tras la noticia por su desaparición, los equipos policiales de Moab, en la ciudad de Utah, por donde había pasado la pareja, difundió un video grabado el 12 de agosto, alrededor de 2 semanas antes de la desaparición de la joven. El video fue grabado con una cámara corporal de un agente que respondió a una llamada por un posible incidente de violencia doméstica que involucraba a Petito y a Laundrie. En las imágenes se ve a la joven llorando y quejándose de su salud mental y reconociendo que habían estado discutiendo de manera más frecuente. Laundrie dijo que Petito lo había golpeado después de una discusión. Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you.
Because you know. I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry. Just Well, be he honest. like grabbed my face, like, I guess. He didn't like hit me in the face, like he didn't like punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, like he like grabbed me like with his nail, and I guess that's why it was. I definitely have a cut right here because I could feel it. Yeah. Este video se empezó a viralizar rápidamente en las redes sociales y también formaba una parte fundamental de la investigación. Brian Laundrie presuntamente sufría de problemas de celos y de depresión. Experimentaba episodios en los que escuchaba voces y aparentemente no podía dormir bien. Rose Davis, de 21 años, era una amiga muy cercana de Petito. La misma describía a Laundrie como un novio controlador y manipulador. Incluso hubo un incidente donde él tuvo que robar la identificación de Petito para que ella no fuera a bares. Los policías que grabaron el video que les mostré anteriormente aparentemente le habían dicho que pasen las noches separados, pero estos no accedieron a hacerlo. Tampoco se presentaron cargos. El 19 de agosto se publicó un video en el canal de YouTube registrado con el correo electrónico de Petito. La grabación mostraba a la pareja sonriendo, besándose y corriendo por unas playas, también alcanzando una cifra de más de 4 millones de visitas. Petito hizo una videollamada con su madre el 24 de agosto para decirle que se iba a Utah y se dirigía a la cordillera de Teton en Wyoming, según Rick Stafford, el abogado de Petito. Su madre, Nicole Smith, le dijo al CBS de New York que solían hablar generalmente 3 o 4 veces por semana durante el viaje, pero esta vez no hubo respuesta alguna. Y es que el 25 de agosto Petito publicó su última foto en Instagram. Este mismo solamente llevaba el mensaje de Feliz Halloween. Su galería de fotos no incluía información sobre su ubicación. En la petición de registro policial donde vivía la pareja, las autoridades escribieron que los mensajes que envió Petito a su madre parecían mostrar una creciente tensión entre ambos. Según esa solicitud, Petito había enviado un mensaje raro sobre su abuelo, que aparentemente leyéndolo no parecía que sea de ella. La última vez que la familia supo algo de Gaby fue el 30 de agosto con el mensaje de no hay señal en Yosemite. Así se le suele decir al Parque Nacional de California. Por este motivo la madre aún duda si ella envió ese mensaje o no. La camioneta en la que viajaba la pareja fue examinada por la policía en busca de pistas y las autoridades aún no revelaron cómo y dónde el cuerpo fue encontrado. Sin embargo, el padre Joe Petito dijo que quiere que el prometido de la joven, Brian Laundrie, sea encontrado con vida. También cree que los padres de Laundrie saben más del paradero de su hijo de lo que realmente han revelado y que están ocultando algo. Todo esto mientras las autoridades aún siguen buscándolo. Por este motivo la investigación es mucho más amplia de lo que realmente se cree, y ojalá que cuando se encuentre el paradero de Brian Laundrie se aclarezcan un poco más las cosas, si es que sigue con vida. Y es que este es uno de los tantos casos sin resolver que ocurren en Estados Unidos y en el mundo, donde se tiene mucha evidencia de lo sucedido. Información que se va recolectando y compartiendo en internet y nos deja mucha evidencia de lo que realmente está pasando. Esto también nos permite conocer mucho más a las víctimas. Es un caso que va a perdurar sin duda mucho tiempo en las redes sociales y ojalá que lo encuentren con vida.